La palabra proteína viene de la palabra griega proteios, que significa primario, y se refiere al dios griego Proteo, quien poseía la habilidad de un profeta, y todos aquellos interesados en conocer el futuro lo iban a consultar. Sin embargo, antes de poder expresar sus predicciones, era necesario controlarlo y someterlo, lo cual era difícil debido a que Proteo adoptaba formas muy variadas, como un dragón, un león o cualquier otro animal. Solo cuando los visitantes no tenían miedo, Proteo se transformaba en sí mismo y les mostraba la verdad. Pues bien, las proteínas son como Proteo, no tenemos que tenerles miedo para que nos muestren su verdadera forma. Es por esto que en este video veremos a estas fascinantes moléculas. Pero, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son un tipo de biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener azufre y en algunos casos fósforo, hierro, magnesio, cobre, entre otros metales. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, que están unidos por enlaces covalentes y dispuestos de forma lineal. Haciendo una analogía, las proteínas son como collares de perlas, donde las perlas son los aminoácidos y el metal que une a cada perla vendría siendo los enlaces covalentes. Es por eso que también se les denomina polímeros. Las proteínas son muy abundantes en el organismo, siendo la mitad del peso seco de las células. En una persona adulta, el 18 al 19% de su peso está formado por proteínas, lo que en una persona de unos 70 kilos supone unos 13 kilos aproximadamente. Pero lo sorprendente no es la cantidad, sino todas las funciones que pueden realizar. Las proteínas son producidas dentro de la célula a partir de la información genética. El ADN es transcrito a ARN mensajero, el cual es traducido a proteínas. Para poder construir las proteínas, se tomarán como bloques de construcción a los aminoácidos. Una proteína puede variar mucho de tamaño, pero para que se considere proteína, tiene que tener más de 50 aminoácidos. Si el número de aminoácidos que forman la molécula no es mayor a 10, se denomina oligopéptido, y si es superior a 10, se le llama polipéptido. Pero, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son el componente fundamental de las proteínas. Si una proteína fuera una casa, los aminoácidos representarían los ladrillos. Estos son componentes orgánicos de bajo peso molecular, conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden presentar otros elementos. ¿Cuál es la estructura de los aminoácidos? La estructura de los aminoácidos se basa en un grupo amino y un grupo carboxilo, que se unen al mismo carbono, conocido como carbono alfa, el cual también tiene unido un hidrógeno y un grupo variable conocido como cadena R. La cadena R es la parte clave de los aminoácidos, pues es la responsable de determinar las propiedades químicas y biológicas de cada uno. Existen 20 aminoácidos diferentes que se pueden clasificar de diversas maneras. La más usada es por su polaridad, que si no sabes qué es la polaridad, es la capacidad de que una molécula sea soluble. Si la molécula es polar, es soluble, y si no es polar, no es soluble. Y bueno, esto dependerá de qué tan electronegativa sea la molécula, o en este caso, el aminoácido. Para hacerlo más simple, si la molécula solo tiene hidrógenos y carbonos, no será polar, mientras que si tiene átomos de oxígeno o nitrógeno, la molécula será polar. Regresando a los aminoácidos, estos se pueden clasificar en polares, no polares, básicos y ácidos, cada uno con una estructura diferente realizando una función completamente distinta. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces covalentes, denominados enlaces peptídicos. Esto se consigue uniendo el grupo carboxilo y el grupo amino en una reacción de condensación, lo cual da como resultado la unión de los aminoácidos y la eliminación de una molécula de agua. Cuando se enlazan los aminoácidos pasan a denominarse residuos de aminoácidos. Estructura de las proteínas. Todas las proteínas tienen una estructura química central de una cadena lineal de aminoácidos. La estructura primaria de una proteína es la secuencia de aminoácidos que la componen. Las proteínas estructurales, como las que forman los tendones y cartílagos, tienen una mayor cantidad de aminoácidos rígidos y establecen enlaces químicos fuertes unos con otros para dar dureza a la estructura que forman. Por lo tanto, la estructura primaria de una proteína determinará la función que realizará después. Sin embargo, la secuencia lineal de aminoácidos puede adaptar múltiples conformaciones en el espacio, que se forma mediante el plegamiento de la proteína. Tal plegamiento se desarrolla en parte espontáneamente, ya sea por la repulsión de los aminoácidos hidrofóbicos por el agua, la atracción de aminoácidos cargados y la formación de puentes disulfuro, y también en parte es ayudada por otras proteínas. Sí, existen proteínas encargadas de ayudar a proteínas a plegarse, y se les conoce como chaperones. Las opciones de estructura a nivel primario son casi infinitas, debido a que casi todas las proteínas tienen 20 aminoácidos distintos. Imagínate, un dipéptido que está formado por solo 2 aminoácidos
Hay un total de 400 combinaciones de aminoácidos que lo pueden conformar. Ahora imagínate todas las combinaciones que se pueden tener en una proteína que generalmente oscila entre 80 a 300 aminoácidos. Imagínate el número de combinaciones, es prácticamente incalculable. Y bueno, el tipo de enlaces que participan en la estructura primaria son los enlaces peptídicos. Estructura secundaria. Se le denomina estructura secundaria al plegamiento de la cadena de aminoácidos, adoptada gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos carboxilo y amino del enlace peptídico, el primero como aceptor de hidrógenos y el segundo como donador de hidrógenos. De esta forma, la cadena polipeptídica es capaz de adoptar conformaciones de menor energía y por lo tanto mucho más estables. Existen 4 conformaciones de estructura secundaria, las cuales son las siguientes: hélice alfa, lámina beta, turns o vueltas, random coil o regiones desordenadas. Estructura terciaria. Se le denomina estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. Esta estructura es la responsable de dotar las propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determina su interacción con las diversas moléculas que pueden interactuar. Para las proteínas que constan de una sola cadena polipeptídica, la estructura terciaria es la máxima información estructural que se puede obtener. Las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria de una proteína se establecen entre las distintas cadenas laterales de los aminoácidos que la componen. Los enlaces propios de la estructura terciaria pueden ser de 2 tipos, covalentes y no covalentes. Los enlaces covalentes pueden deberse a la formación de un puente disulfuro entre 2 cadenas laterales de cisteínas o a la formación de un enlace amida entre las cadenas laterales de la lisina y un aminoácido dicarboxílico como el ácido glutámico o el ácido aspartico. Por otro lado, los enlaces covalentes pueden ser de 4 tipos: fuerzas electroestáticas entre cadenas laterales ionizadas con cargas de signo opuesto, puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales de los aminoácidos polares, interacciones hidrofóbicas entre las cadenas laterales apolares y fuerzas de polaridad debidas a interacciones dipolo-dipolo. Estructura cuaternaria. Se le denomina estructura cuaternaria cuando una proteína consta además de una cadena polipeptídica. En la estructura cuaternaria se considera lo siguiente: el número y la naturaleza de las distintas subunidades o monómeros que integran el oligómero y la formación en que se asocian en el espacio para dar lugar al oligómero. La estructura cuaternaria deriva de la conjugación de varias cadenas peptídicas que, asociadas, conforman un multímero, que posee propiedades distintas a la de sus monómeros. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes, como puede ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. Una vez visto los niveles estructurales de las proteínas, ahora veremos su contraparte, un concepto sumamente importante, que es la desnaturalización. La desnaturalización es la pérdida de la estructura tridimensional de las proteínas, provocada por la pérdida de los enlaces y con ello la pérdida de la función biológica de la proteína. Todas las proteínas desnaturalizadas tienen una forma muy particular, son muy abiertas e interaccionan mucho con el disolvente, por lo que en una proteína que solía ser soluble en agua se desnaturaliza y precipita. La desnaturalización puede ocurrir por cambios en la temperatura, las variaciones en el pH, así como otros factores que la pueden ocasionar. Una proteína desnaturalizada en ciertas ocasiones puede recuperar su plegamiento y su conformación, proceso que se le llama renaturalización. Clasificación de las proteínas. Las proteínas pueden clasificarse según una variedad de factores, incluida su composición química, estructura y sensibilidad, entre muchas otras más. La clasificación que comúnmente se menciona es la siguiente: las holoproteínas o proteínas simples son proteínas que están conformadas exclusivamente de aminoácidos, y las heteroproteínas o proteínas conjugadas que no solo están hechas de aminoácidos, sino de un grupo no proteico conocido como grupo prostético, que puede componerse de carbohidratos, lípidos o algún ácido nucleico, entre otras muchas moléculas. Y bueno, con esto nos hacemos la siguiente pregunta: ¿las proteínas trabajan solas o trabajan en conjunto? Las proteínas en la mayoría de las veces, por no decir que siempre, trabajan en equipo con otras proteínas, interactuando entre ellas, pero además en muchos casos pueden interactuar con otros grupos de biomoléculas, como lípidos, carbohidratos o ácidos nucleicos, conformando el interactoma, que bueno, el interactoma no es otra cosa que la interacción completa que existe en toda la célula. Y ahora nos preguntamos, ¿qué funciones pueden tener las proteínas?
Las proteínas pueden tener una infinidad de funciones, ya que son las responsables de determinar la forma y estructura de cada célula del organismo. En pocas palabras, las proteínas están encargadas de realizar la mayoría de las funciones celulares. Y bueno, tú y todos los seres vivos están compuestos de millones de células. Pero bueno, veamos algunas de las funciones que pueden realizar las proteínas. Una de las funciones más interesantes y más importantes es en la defensa del organismo. El cuerpo sintetiza anticuerpos que son proteínas que reconocen y ayudan a eliminar agentes extraños o infecciones, sin mencionar a todas las demás proteínas que están involucradas en la respuesta inmune. Y bueno, las proteínas también tienen una función hormonal, ya que algunas de estas tienen una naturaleza proteica como la insulina, que regula los niveles de glucosa en sangre, aunque también existen hormonas que ayudan en el crecimiento de tejidos y músculos, como la hormona del crecimiento. Las proteínas también pueden tener una función estructural, como el colágeno, que es una proteína presente en diversos tejidos del cuerpo, y su función principal es proporcionar resistencia, elasticidad y soporte estructural. Es el componente principal de los tejidos conectivos, como la piel, los tendones, los ligamentos, los huesos, los cartílagos y los vasos sanguíneos. Otra proteína estructural que te sonará es la queratina, responsable de ser la principal proteína en conformar el cabello, las uñas, entre muchas otras cosas. Las proteínas transportadoras son otro grupo muy importante, que desempeñan funciones como el transporte de oxígeno en la sangre por proteínas como la hemoglobina y la mioglobina. Otros ejemplos de proteínas cuya función es el transporte son los citocromos, que transportan electrones, y lipoproteínas, que transportan lípidos por la sangre. También existen proteínas que nos ayudan a metabolizar los alimentos, a catalizar las reacciones químicas en nuestro cuerpo, así como realizar funciones sumamente específicas. A este grupo de proteínas se les conoce como enzimas, y son sin dudarlo uno de los grupos de proteínas más importantes que tenemos en nuestro organismo. Una de tantas enzimas que existen en la naturaleza es la luciferasa, que es capaz de producir luz mediante la catálisis de una reacción química. Esta proteína está presente en organismos bioluminiscentes como las luciérnagas. Y bueno, llegado a este punto nos damos cuenta que las proteínas tienen una gran cantidad de funciones y son sumamente importantes en la naturaleza, pero ¿su importancia solamente llega a la biología o hay algo más? Las proteínas no solo son importantes en la biología de cada ser vivo, sino también en la medicina. Para poder comprender ciertas enfermedades, se estudian a las proteínas, ya que están relacionadas directamente con la enfermedad. Ejemplos son el cáncer, la diabetes, el Alzheimer, entre muchas otras. Y bueno, las proteínas pueden causar estas enfermedades por su alteración en su estructura, por su abundancia o cambios en los aminoácidos que están relacionados con el desarrollo de mutaciones. Pero bueno, además las proteínas también contribuyen a los avances de la ciencia y la tecnología, pues se han construido proteínas artificiales con funciones específicas, como enzimas más eficientes o proteínas con propiedades novedosas, siendo las proteínas una herramienta utilizada en industrias como la farmacéutica, alimentaria y la biotecnología, para el desarrollo de nuevos productos y nuevas terapias. En conclusión, las proteínas son los bloques que conforman la vida, siendo moléculas tan hermosas como complejas, que realizan una gran variedad de funciones, desde la catálisis de reacciones químicas hasta la regulación de procesos celulares. Las proteínas son indispensables y quien pueda comprender por completo su estructura y funcionamiento podrá comprender la complejidad detrás de la vida. De mi parte sería todo. Muchas gracias por ver el video. Adiós.